¿Te has imaginado cómo era la vida cuando no existían smartphones, ni Google, ni Netflix? Los 90 fueron una época donde la tecnología y la diversión se vivían de maneras que hoy suenan casi como ciencia ficción. En este video, haremos un viaje al pasado para explorar 12 cosas increíbles que marcaron nuestra infancia y juventud, pero que hoy desaparecieron por completo. Desde las tardes en el videoclub hasta los emocionantes duelos de Pogs en el recreo. Estas reliquias de los 90 nos transportarán a una era que, aunque no tenía Wi-Fi, tenía magia. ¿Listo para revivir estos recuerdos? Quédate con nosotros, porque este viaje nostálgico apenas comienza. ¿Quién necesita un videojuego cuando tienes el salvapantallas del laberinto 3D? Este clásico de Windows 95 convertía cualquier computadora en un portal hacia un mundo infinito de paredes de ladrillo y giros inesperados. Lo que hoy parecería básico o primitivo, en su momento era toda una experiencia inmersiva. El laberinto era simple. Solo mirar cómo la cámara avanzaba sola, doblaba esquinas y exploraba un mundo que parecía no tener fin. Las paredes de ladrillo, el techo negro y el cielo azul degradado creaban un ambiente que, para la época, era casi futurista. Pero lo mejor venía si tenías la paciencia de dejarlo correr por horas. Una pequeña carita sonriente podía aparecer de repente, como un secreto escondido, dándole un toque aún más misterioso. Aunque parecía una simple protección de pantalla, para muchos se convirtió en un pasatiempo. ¿Cuántas horas se habrán perdido viendo el laberinto en lugar de trabajar o hacer tareas? Comparado con los videojuegos de hoy, el laberinto 3D no tenía niveles, puntos, ni una meta clara. Y tal vez por eso era tan adictivo. Hoy, este salvapantallas es una reliquia del pasado. Y seguro que si este video es visto por algún adolescente, piensa que estábamos completamente locos. ¿Pero acaso no era divertido? Si comparten mi opinión, escriban en comentarios. ¿Te imaginas una computadora que no solo funcionara bien, sino que además fuera tan bonita que te daban ganas de presumirla? Así era la iMac G3, el modelo de Apple que rompió todos los esquemas a finales de los 90. Con su carcasa translúcida y colores vibrantes como azul, naranja o verde, esta computadora parecía más un caramelo gigante que un dispositivo tecnológico. Fue un cambio total frente a las aburridas cajas grises de los escritorios de la época. Pero no solo era un diseño bonito, también era práctica, fácil de usar y perfecta para quienes le tenían miedo a las computadoras. La iMac G3 eliminó el caos de los cables al incluir todo en un solo dispositivo. Fue la primera computadora que combinaba funcionalidad y estilo, haciendo que la tecnología se sintiera menos intimidante y más divertida. ¿El resultado? Más de 6 millones de unidades vendidas para el 2001. Además, su impacto no se quedó solo en los hogares. La iMac G3 apareció en películas, series y videoclips, convirtiéndose en un ícono cultural. Y fue más que eso. Sentó las bases del futuro de Apple, allanando el camino para dispositivos como el iPod, el iPhone y el iPad. Si alguna vez soñaste con tener una, seguro recuerdas cómo revolucionó la manera en que veíamos la tecnología. Porque la iMac G3 no era solo una computadora, era la prueba de que el diseño también puede cambiar el mundo. Hubo una época en la que guardar un archivo era toda una aventura. Antes de las memorias USB y la nube, los disquetes eran el salvavidas tecnológico de los 90. Pequeños, cuadrados y con una capacidad de 1.44 megabytes, eran el estándar para transportar datos. ¿Te parece poco? Bueno, una sola foto de tu teléfono hoy ocuparía el espacio de al menos 10 disquetes. El ritual era inconfundible: insertar el disquete en la computadora, escuchar ese clic característico y rezar para que la máquina lo reconociera. No había mayor angustia que ver un mensaje de error o descubrir que el archivo estaba dañado. Y aún así, estos pequeños héroes eran imprescindibles. Los disquetes no solo eran funcionales,
también marcaron una época de cambios. Eran la herramienta principal para guardar tareas escolares, proyectos y hasta videojuegos. ¿Quién no recuerda tener una colección de disquetes etiquetados con nombres como Tarea de Historia o Juegos? Aunque hoy parecen prehistóricos, su legado sigue vivo. Ese pequeño ícono de guardar que ves en todas tus aplicaciones es un tributo directo a los disquetes. Así que la próxima vez que guardes algo con un clic, recuerda que hubo un tiempo en el que esa acción era mucho más complicada y emocionante. Porque, aunque ahora sean una reliquia, los disquetes nos enseñaron lo importante que es cuidar nuestros datos y tener siempre un respaldo. Pox discos de cartón coleccionables que se convertían en el centro de competencias escolares. Su breve popularidad se apagó por restricciones en las escuelas y cambios en las modas infantiles. Antes de Google, antes de Wikipedia, existía Encarta, la enciclopedia digital que marcó a toda una generación en los 90. Era como tener una biblioteca completa en tu computadora, pero con colores, gráficos y sonidos que la hacían sentir como un viaje futurista. Encarta cambió la manera de hacer tareas escolares. Ya no había que ir a la biblioteca cargando libros gigantes. Todo estaba ahí, en un CD-ROM que cabía en la palma de tu mano. Claro, buscar información no era tan rápido como hoy. Mientras esperabas que cargara una imagen o un artículo, te daba tiempo hasta de prepararte un sándwich. Pero en su momento, eso se sentía como magia. Y aunque copiar y pegar ya era un clásico, Encarta hacía el proceso más emocionante. De repente, los trabajos escolares se llenaban de datos y gráficos que dejaban a los profesores impresionados, o al menos sospechando un poco. Sin embargo, con la llegada de Internet y herramientas como Wikipedia, Encarta empezó a quedarse atrás. En un mundo donde la información se actualizaba en tiempo real, depender de un CD que solo se renovaba una vez al año ya no era suficiente. Aunque hoy es parte del pasado, Encarta fue pionera en llevar el conocimiento al alcance de todos. Si alguna vez usaste esta enciclopedia, sabes que era más que una herramienta. Era la prueba de que la tecnología estaba empezando a cambiar nuestras vidas para siempre. Si creciste en los 90, seguro que los helados Flash eran una de tus mayores alegrías en los días de calor. Esos tubos de plástico llenos de hielo saborizado eran el acompañamiento perfecto para una tarde jugando con amigos. Los sabores eran tan variados como adictivos: limón, uva, fresa, mango, y para los más aventureros, esa extraña combinación de colores que nadie sabía bien de qué era, pero que siempre sabía delicioso. La magia de los helados Flash no solo estaba en su sabor, sino en el ritual. Cortar la punta con los dientes o buscar desesperadamente unas tijeras era casi un arte. A medida que avanzabas, tenías que empujar el hielo hacia arriba, con el riesgo de que un mal movimiento lo mandara volando al suelo. Eran baratos, accesibles, y siempre estaban en las tienditas de la esquina, listos para rescatarte del calor. Además, no había una forma incorrecta de disfrutarlos. Algunos los mordían, otros los chupaban, y unos cuantos hasta los aplastaban para hacer una especie de granizado casero. Aunque todavía se pueden encontrar en algunos lugares, ya no tienen la popularidad de antes. Ahora han sido reemplazados por helados más sofisticados o con presentaciones más modernas. Sin embargo, para quienes los disfrutaron en su momento, los helados Flash siguen siendo un símbolo de la infancia, un recuerdo dulce y refrescante que nos transporta directo a los días simples y felices de los 90. Hubo un momento en los 90 en el que parecía que el minidisc sería el futuro de la música. Este pequeño disco, presentado por Sony, combinaba lo mejor de varios mundos. Era más pequeño que un CD, más resistente que un cassette, y te permitía grabar, borrar y regrabar sin perder calidad. El minidisc era como el sueño de todo amante de la música. Podías crear tus propias playlists, editar canciones y llevarlas en un formato compacto que cabía en cualquier bolsillo. Además,
Su sonido era tan nítido que se sentía como estar en un concierto en primera fila. Pero a pesar de sus ventajas, el minidisc nunca logró despegar del todo. ¿Por qué? Primero, llegó tarde a la fiesta. Los CDs ya dominaban el mercado y las disqueras no apostaron por lanzar álbumes en este formato. Además, era caro. Los discos en blanco costaban más del doble que un CD, lo que hacía que disfrutar de esta tecnología fuera un lujo para pocos. Al final, el minidisc se quedó como una promesa sin cumplir. Fue eclipsado primero por los MP3 y más tarde por los servicios de streaming. Sin embargo, quienes lo usaron todavía lo recuerdan con cariño, porque era una tecnología adelantada a su tiempo. Hoy, el minidisc es un recuerdo de esa época en la que soñábamos con llevar nuestra música a todas partes, antes de que los teléfonos lo hicieran realidad. Una joya tecnológica que, aunque breve, dejó su huella en los 90. Por loco que parezca, a finales de los 90 parecía que el mundo estaba al borde del colapso. Por un simple cambio de fecha, el famoso efecto 2000 o I2K fue uno de los mayores sustos tecnológicos de la época, y todo por un pequeño detalle en los sistemas informáticos. Muchas computadoras estaban programadas para reconocer solo los últimos 2 dígitos del año. Así que, al pasar de 1999 al 2000, podrían confundirlo con 1900. ¿El resultado? Según los expertos, un caos total. Aviones cayendo del cielo, bancos perdiendo todo tu dinero, semáforos dejando de funcionar. Era como si el apocalipsis tecnológico estuviera a la vuelta de la esquina. El miedo era tan grande que la gente empezó a construir búnkers, almacenar agua y comida, y hasta preparar sus casas para vivir como si estuvieran en una película de ciencia ficción. Las empresas y gobiernos gastaron millones de dólares para actualizar sistemas y prevenir desastres. Cuando llegó la medianoche del 31 de diciembre de 1999, todos esperaban lo peor: que las luces se apagaran, que las computadoras fallaran o que el mundo simplemente dejara de funcionar. ¿Y qué pasó al final? Absolutamente nada. Las computadoras sobrevivieron, los aviones siguieron volando y el único caos fue la resaca del 1 de enero. El efecto 2000 quedó como uno de los mayores sustos infundados de la historia tecnológica, pero también como una lección. No hay que creer todo lo que dicen, especialmente cuando suena como un guión de película de desastres. Hoy lo recordamos con una mezcla de nostalgia y risa, porque aunque parecía una locura, también nos demostró cuánto dependemos de la tecnología y lo rápido que podemos entrar en pánico cuando pensamos que algo podría fallar. Antes de que los celulares dominaran el mundo, los teléfonos públicos eran la salvación para mantenerse comunicado. Esos icónicos aparatos, con su cabina metálica o de vidrio, estaban en cada esquina, esperando a que alguien les echara una moneda o usara una tarjeta telefónica para hacer una llamada. Las monedas eran esenciales. Las llamadas se cortaban justo cuando se te acababan, y tenías que correr a buscar más si la conversación era importante. Más tarde, llegaron las tarjetas telefónicas, que no solo eran prácticas, sino que también se volvieron un objeto de colección. Había diseños de todo tipo: paisajes, personajes famosos, anuncios y más. Hablar en un teléfono público era toda una experiencia. Si te tocaba uno con mal sonido, el truco era gritarle al auricular como si eso arreglara algo. Y si había fila, tenías que apurarte, porque siempre había alguien esperando detrás de ti con cara de ¿te falta mucho? Hoy, los teléfonos públicos son casi piezas de museo. Pero para quienes crecimos en los 90, fueron una herramienta indispensable. Eran el lugar donde se arreglaban citas, se pedían favores urgentes y, de vez en cuando, hasta se dejaban recados en los contestadores. Un símbolo de una época en la que las comunicaciones eran más simples, pero no por eso menos importantes. Antes de las descargas digitales y los discos Blu-ray, los cartuchos de videojuegos eran la llave al mundo de la diversión. Grandes, resistentes
y con ese característico clic al insertarlos en la consola, eran el estándar para disfrutar de títulos legendarios en el Super Nintendo, Sega Genesis o Game Boy. Pero, ¿quién no recuerda el clásico ritual de soplar los cartuchos? Si un juego no funcionaba al primer intento, no importaba si era un mito o una solución real. Todos soplábamos con fe para que el milagro ocurriera. Y casi siempre funcionaba, o al menos eso queríamos creer. Los cartuchos no solo eran herramientas de juego, sino también objetos de deseo. La emoción de comprar un nuevo título o intercambiar con amigos para probar algo diferente era incomparable. ¿Y qué me dices de esas portadas coloridas y creativas? Cada una prometía una aventura única. Aunque los cartuchos fueron reemplazados por discos y más tarde por descargas digitales, su legado sigue vivo. Hoy son piezas de colección que nos recuerdan una época en la que los videojuegos no necesitaban parches ni actualizaciones. Simplemente conectabas, encendías y jugabas. Si creciste en los 90, sabes que esos pequeños rectángulos de plástico guardaban más que juegos. Guardaban horas de risas, frustraciones y victorias inolvidables. En los 90, si querías estar al día con los trucos, lanzamientos y secretos de tus videojuegos favoritos, no había foros ni YouTube. Tenías que recurrir a las revistas especializadas. Publicaciones como Club Nintendo, Atomix o Eres eran auténticos tesoros para los fans de los videojuegos, la música y el cine. Estas revistas eran mucho más que papel. Eran guías, mentores y hasta confidentes. Llegar a la sección de trucos y encontrar un código secreto para desbloquear personajes en Street Fighter o vidas infinitas en Super Mario Bros. Era lo máximo. Y ni hablar de los pósters centrales, que decoraban las paredes de los cuartos de miles de adolescentes. Además, estaban llenas de análisis, recomendaciones y avances. Cada número era como una ventana al futuro, anticipando qué juegos o películas iban a marcar la próxima temporada. Las cartas de los lectores, con preguntas o anécdotas, eran otro clásico que conectaba a una comunidad que no tenía redes sociales, pero sí muchas cosas que decir. Con el tiempo, estas revistas fueron desapareciendo, desplazadas por Internet y los tutoriales en video. Pero para quienes crecimos en los 90, todavía tienen un lugar especial en el corazón. Eran la fuente de información más confiable y el compañero perfecto para soñar con las aventuras digitales y culturales que estaban por venir. Antes de Netflix y el streaming, los videoclubs eran el destino favorito para los viernes por la noche. Estos lugares mágicos estaban llenos de estanterías repletas de películas en VHS y después en DVD, donde cada cinta prometía una aventura, un susto o una buena carcajada. El ritual era único: entrar, caminar entre los pasillos, tomar la caja de una película, leer la sinopsis y decidir si sería la elección perfecta para tu noche de cine. ¿Lo mejor? Encontrar una joya que no sabías que querías ver. ¿Lo peor? Llegar con la ilusión de alquilar el último estreno solo para descubrir que todas las copias ya estaban rentadas. Los videoclubs no eran solo tiendas, eran puntos de encuentro. Los empleados solían ser verdaderos gurús del cine, recomendándote clásicos o advirtiéndote sobre esas películas que ni para pasar el rato servían. Además, la emoción de elegir tus golosinas favoritas en el mostrador hacía de la experiencia algo inolvidable. Las reglas también eran claras: devolver las películas a tiempo o enfrentar la temida multa por retraso. Y no faltaba el drama cuando alguien no rebobinaba la cinta. Dejarla lista para el siguiente usuario era un acto de cortesía casi sagrado. Con el tiempo, los videoclubs desaparecieron, reemplazados por la inmediatez de las plataformas digitales. Pero para quienes los vivimos, siempre serán un símbolo de una época donde elegir una película era toda una aventura, y la experiencia valía tanto como la película misma. Antes de que Chrome, Firefox o Safari dominaran la web, navegar por Internet era toda una aventura, y el guía en ese viaje era Netscape Navigator. Este navegador, lanzado a mediados de los 90,
Fue el primero en hacer que la red mundial fuera accesible para millones de personas, incluso para quienes no tenían idea de tecnología. Con una interfaz sencilla y sonidos característicos del módem conectándose a Internet, cada clic se sentía como un descubrimiento. Era la época en la que descargar una imagen tardaba minutos y los favoritos, o marcadores, eran un tesoro para no perderte entre las páginas de la incipiente red. Pero Netscape no fue solo un navegador. Fue el protagonista de la primera gran guerra de navegadores. Microsoft, con su Internet Explorer preinstalado en Windows, llegó como un rival imbatible, logrando que Netscape quedara en segundo plano. Aunque Netscape perdió la batalla, dejó un legado enorme. Muchas de las funciones que damos por sentadas hoy, como las pestañas y las páginas de inicio, fueron innovaciones que nacieron con este navegador. Netscape Navigator representa una época en la que Internet era más lento, sí, pero también más emocionante. Cada página que visitabas era como explorar un nuevo territorio. Si usaste Netscape, seguro recuerdas ese logo de la N gigante, cargando mientras esperabas con paciencia. Era más que un programa, era el comienzo de un mundo digital que apenas empezaba a tomar forma. Hace 20 o 30 años, nos sentíamos los más modernos. Creíamos que el futuro estaba en nuestras manos, con nuestros disquetes, los cartuchos de videojuegos y las revistas llenas de trucos. La tecnología de los 90 nos hacía sentir invencibles, como si nada pudiera superarla. Pero ahora, mirando hacia atrás, nos damos cuenta de cuánto ha cambiado todo en tan poco tiempo. Lo que antes era el pináculo de la modernidad, hoy es pura nostalgia. ¿Quién hubiera pensado que algún día explicaríamos a las nuevas generaciones cómo era vivir sin Internet rápido, sin celulares o sin Netflix? Lo que para nosotros era el mundo del futuro, para ellos es una reliquia que apenas entienden. Y es que, aunque todavía recordamos con cariño esas cosas que marcaron nuestra infancia o juventud, no podemos negar que ya nos sentimos un poco mayores. Cuando vemos a los niños de hoy dominando tablets o hablando con asistentes virtuales, nos damos cuenta de que el mundo no solo ha cambiado, sino que lo ha hecho a una velocidad que jamás imaginamos. Pero eso no es algo malo. Cada generación tiene su momento y sus recuerdos, y los nuestros están llenos de esas cosas increíbles que hoy compartimos contigo. Al final, lo importante no es solo mirar atrás con nostalgia, sino seguir disfrutando del presente. Y ¿por qué no? Emocionarnos con lo que viene en el futuro. Y ahora queremos saber de ti. ¿Qué recuerdas de los 90 que te hace sonreír? ¿O pensar cómo ha cambiado todo? Déjanos tu comentario. Suscríbete para más contenido nostálgico. Y comparte este video con alguien que vivió esos años contigo. Porque aunque los tiempos cambien, los recuerdos siempre nos acompañan. Nos vemos en el próximo video.